Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por estos momentos que podemos recordar, Señor, el sacrificio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Si Él, Señor, no hubiese muerto en esa cruz y no hubiese resucitado, inútil sería nuestra fe. Ahora te rogamos que el estudio de tu palabra sea aprobado por ti, Señor, que bendigas mis labios, Señor, mi mente, para que éste pueda ser claro y preciso y deje fruto en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues nos vamos a auxiliar de lo visual también. Los eruditos, los que se dedican a la enseñanza, dicen que la palabra solamente escuchada opera en un 13, un 14%. Aún sin embargo, con la ayuda visual casi se duplica, de tal manera que vamos a usar también los recursos tecnológicos para poder facilitar más la explicación de la palabra. Ahí tenemos el título: El Rey nos enseña a confiar en Dios. Precioso título, y esperamos que la explicación de la palabra sea concisa y que el Señor nos pueda bendecir. A continuación tenemos los temas, los diferentes temas que los hermanos han participado. Esto para entrar un poquito más en contexto. El tema general es Rey de los siglos y está apoyado por un versículo bíblico que por ahí aparece, 1 Timoteo 1:17. Posteriormente, el himno lema es el 303, Jesús es mi Rey soberano. El domingo 13 de abril, el título fue Un Rey diferente en los dos cultos, en el matutino y en el vespertino. Ese mismo domingo 13 de abril, Hosana al Rey, en el culto de las 17 horas. El lunes 14 de abril, el título es El Rey pide limpieza. Y ayer martes 15 de abril, una pregunta al Rey. Y posteriormente hoy veremos, como ya lo dije, el Rey nos enseña a confiar en Dios. Inicialmente vamos nosotros a estudiar principalmente entre los primeros versículos, es decir, Juan 17, del 1 al 6, porque en esos primeros 6 versículos son preciosos. Tiene una enseñanza divina, una enseñanza preciosa, y posteriormente, en las siguientes diapositivas, vamos a ir viendo las aplicaciones. Jesucristo en esta oración empieza diciendo: glorifica a tu Hijo. La más grande oración jamás dicha, y vamos a ver nosotros estas 4 razones. Sin duda alguna que esta oración, solamente de 6 versículos, pues es preciosa, obviamente igual que el Padre Nuestro. Y más que todo, esta oración no nos incluye a los creyentes al 100%, sino que ahí es una relación directa del Hijo con el Padre, y es lo que vamos a ir viendo. Las 4 razones es la persona que hizo la oración, inciso A. Inciso B, la ocasión que demandó la oración. Inciso C, el contenido de la oración. Inciso D, la victoria en Jesús que es revelada. Más o menos esa fue la petición de nuestro Salvador. Posteriormente seguimos en el mismo tema, la comunión Hijo-Padre. Ahora bien, miremos de cerca esta oración, iniciando con la petición que Jesús hizo para Él mismo en los versículos del 1 al 5. Preguntémonos, inciso A, ¿qué está pidiendo Jesús? Inciso B, ¿por qué le concedería a Dios su petición? Inciso C, ¿fue contestada la oración de Jesús? 3,
preguntas. Seguimos con la comunión hijo-padre. La petición expresada: Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo. Y aquí me ponía yo a reflexionar y no entendía en todo su contexto. Y bueno, ahí orando, apoyándome en las Sagradas Escrituras, me encontré yo por ahí un versículo en Romanos, capítulo 1, versículo 21, con la teología del apóstol Pablo, que es claro para exponer los puntos bíblicos, un gran siervo del Señor. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, se está refiriendo a aquellos hombres de aquel tiempo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué vemos aquí? Cuando hay ese orgullo como consecuencia de nuestro egoísmo, nuestra mente está a oscuras. No podemos glorificar el nombre de Dios. Y si no podemos glorificar el nombre de Dios, hay desobediencia. Entonces jamás podrá haber comunión. Ahora, estamos viendo el testimonio de nuestro precioso Salvador. El tiempo que duró aquí en este mundo, Él fue obediente, dice la Biblia, y obediente hasta la muerte de cruz. Y cuando Él dice, glorifícame, lo hace con una convicción de amor hacia su Padre que Él cumplió. Y si nosotros conocemos un poquito de la Biblia, vemos el testimonio de nuestro precioso Salvador, y aunque trataron algunas veces de hacerlo caer en alguna artimaña de aquellos que lo perseguían, el Señor fue perfecto en su sacrificio. Enseguida dice en el inciso B, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Juan 17, 5. ¿Qué nos muestra esto, amados hermanos? Hay mucha información sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hablan del Señor con aquella facilidad que algunas veces a la gente que cree un poquito en el Señor la confunden. Y vamos a ver nosotros dos apoyos bíblicos. Miren, su petición implica dos grandes verdades en relación a Jesús. Dos grandes verdades. Inciso de su preexistencia, como es anticipado en la profecía. ¿Recuerdan esa profecía? Miqueas 5:2. Se las voy a leer tal y como está el versículo, pero la parte importante está en la parte B. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está la palabra de Dios avalando la preexistencia de nuestro Salvador. Inciso E, su deidad, porque Dios no comparte su gloria con nadie más. Ahí tiene usted la cita bíblica. Si algún hermano le alcanza a llegar el ojo hasta allá, ¿la quiere leer, por favor? Para que no se me duerman, participen, ¿no? ¿Cómo dice? Ahí está nuevamente la confirmación del profeta Isaías. ¿Por qué esto, hermano? Porque estos días son propios para hablar de Jesucristo. No quiere decir que otros días no lo sean, ¿verdad? Pero hoy hay en nuestro corazón una mezcla de gratitud, pero no solamente de gratitud, ¿verdad? Sino de emoción, de nostalgia,
porque ¿cómo fue posible que la gente pensara y actuara así del Señor? Entonces son días de mucha gratitud para nosotros también, pero por otro lado vemos cómo el mundo lo festeja y ahí es donde viene a nosotros cierta tristeza, pero es tristeza buena, es tristeza que honra el propósito de Dios Padre a través de Dios Hijo. Continuamos. Una pregunta. ¿Fue contestada la oración de Jesús? ¿Fue contestada la oración de Jesús? Sí. Se les hace un poquito de emoción, ¿verdad? Inciso A, sí, al hacer su muerte significativa. Para nosotros, para mucha otra gente no, ¿verdad? La importancia de la muerte de Jesús le da gran honor teológico, como es expresado en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5:9. Aquí tengo algunas citas que es importante tomarlas en cuenta para apoyar la idea. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Apocalipsis, el autor Juan. Tenemos también, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Recuerdan esas palabras pronunciadas? ¿Cuándo fue? El bautismo, ¿verdad? Qué precioso, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acuérdense que estamos dentro del contexto que el Señor le pide a Jesús, el Señor Jesús le pide a Dios que lo glorifique, pero luego en el versículo 5 dice: yo te glorificaré también, y es cuando habla de la preexistencia. Seguimos. Sí, a levantarlo de la muerte. Siguiente inciso. Dios declaró que Jesús es el Hijo de Dios con poder. ¿Qué dice Romanos 1:4? Aquí se los voy a leer. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por eso la autoridad romana, junto con los fariseos, se pusieron de acuerdo para poner guardias ahí y que no fueran a robar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero bueno, ya todos conocemos lo sucedido. Y así le dio gloria. Primera de Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:21. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que nuestra esperanza sean en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte. En esta segunda parte es a partir del versículo 7. Es la oración de Jesús, ¿verdad?, de lo perfecto que hizo todo, y ahí estamos nosotros incluidos. Es la comunión creyente, Dios mediante Jesucristo. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos. En Juan 16 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí estamos nosotros, mis amados hermanos. Y aunque el versículo es más amplio, yo solamente quise subrayar aquellas palabras que nos dejan una enseñanza bastante tangible y que queden grabadas en nuestro corazón. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora una cosa, permítanme un paréntesis. ¿El título cómo se llama? El rey nos enseña a confiar en Dios. Confiar es confiar en Dios, o sea,
nosotros teníamos, déjenme para ponérselo más claro, cuando en la sociedad que nos toca vivir cometemos un ilícito y este es sujeto a quitarnos la libertad, pues ¿qué hacemos? Contratamos un licenciado, paga la fianza y salimos libres. Confianza. Acá ya no tenemos que pagar nada, ya el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros. Pero yo les pregunto, ¿verdad? Nosotros ya somos herederos de la vida eterna, salvos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo? No hay quien pague la fianza, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Y es claro el concepto, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Juan 17:7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, el Señor fue solamente, dijo e hizo aquello que agradaba al Padre. Y aunque algunas veces querían ponerlo en evidencia ahí, tratando de sacarlo de contexto, de lo que Él tenía que hacer, ¿verdad? El Señor con mucha sabiduría salía del paso. ¿Se acuerdan ustedes el caso de aquella mujer que le habían tomado ahí con otro varón, ¿verdad? Que sin duda no era su esposo? Pues ahí llegaron los fariseos y quisieron acusarlo al Señor, ¿verdad? Y el Señor, con mucha autoridad, como Dios mismo, salió de aquella prueba. Siguiente, Juan 17:8. Fíjese qué importante esto. Dice, porque las palabras que me diste, les he dado, ¿y qué más? Y ellos las recibieron. Y ellos la recibieron. La palabra de Dios. Es la importancia que tiene que nosotros podamos leer la Biblia. Y tal vez, si tenemos mucha inteligencia, pues vamos a leer 10 capítulos diarios. Y si le entendemos a los 10, qué bueno. Pero yo siempre he sido la idea, prefiero leer 10 versículos y entenderles y tomar una enseñanza ese día y no leer 10, 12 capítulos. Tenemos que orar, ponernos de rodillas, buscar un lugar apropiado en nuestro hogar y leer las Sagradas Escrituras. Póngalo en práctica, amado hermano, amada hermana, y de veras que es un platillo del Señor. Muy bien. ¿Qué pasa? Me estoy yendo al revés, ¿verdad? A ver, aquí, ahí está. Sí, está al revés. A ver, ¿quién? Rosmi, ¿quién está aquí? ¿Nos puede? A ver. Sí. Muy bien. Ya casi a mi edad no puedo ser así muy tecnológico. Gracias, pastor. Seguimos viendo la comunión creyente-Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso ya lo leímos? Muy bien. Los versículos que antes pudimos reflexionar nos enseña cómo podemos confiar en Dios. Fíjese, el Señor nos enseñó su palabra, nosotros nos interesamos en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo recibir el beneficio? Para nosotros, el Rey nos enseña a confiar en Dios. Versículo 11, que dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Por eso, cuando nosotros tenemos algún problema de cualquier índole, bueno, pues la Biblia no nos ofrece lo contrario, no dice que si aceptamos al Señor se van a acabar los problemas. Es lo que mucha gente ha entendido recién que se convirtió, y yo era uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues el Señor me dio ahí dos
coscorrones, ¿verdad? Y me hicieron cambiar de idea. Y bueno, pues se adquiere la salud y muchas otras cosas. El estrés y el 4 tampoco no nos hacen nada, como consecuencia de la mano de Dios que está siempre las 24 horas del día. Dice versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan ¿qué? Mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjense, amados hermanos, hoy en día batallamos mucho para tener gozo, porque ese aparatito que tenemos ahí en casa nos lleva por otro rumbo y muchas veces nos sentimos que no podemos adquirir ese gozo que nos ofrece los medios comerciales y en el porcentaje que quieran, pero nos afecta, ¿verdad? Pero qué bonito cuando nosotros dice, pero ahora voy a ti, el Señor Jesucristo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Nosotros no podemos reflejar en nuestra mente, en nuestra cara, en nuestras palabras al Señor Jesús si no tenemos gozo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted conoce a una gente, a los 20, 25 minutos, algunos le preguntan, ¿verdad?, que de qué religión es. ¿Cierto o no cierto, hermana Rosmi? Mire, yo voy por ahí a jugar tenis, con puros viejitos igual que este servidor de más de 60 años. Tenemos por allá un grupo grande en el norte de la ciudad. Y ya tengo 2, 3 años de pertenecer ahí. Y después de 6, 7 meses, me dice uno de los amigos, compañeros tenistas, me dice, oye Dionisio, él tiene un negocio multinivel de distribución de perfumes. Dice, yo quiero que nos vayas a dar lecciones de la Biblia. Le digo, ¿y por qué crees que yo te puedo dar lecciones de la Biblia? Dice, mira, yo te he visto. Y bueno, que la honra sea para mi Dios. Y estuve durante 15 jueves con 14, 15 de su gente, precisamente estudiando el libro de San Juan. Pero insisto, si no hay gozo cumplido, no hay nada. La manifestación clara de nuestra cara es la manifestación en nuestro corazón. Seguimos. Versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Fíjense, si vemos el 11, dice, guárdalos en tu nombre, está intercediendo por nosotros. Y luego dice, pero ahora voy a ti y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El 14, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasa? ¿El mundo nos aprecia por esto? ¿No? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De tal manera que si espera usted que por ahí lo aprecien bien, pues va a seguir batallando, ¿eh? Tu verdad, tu palabra es verdad. Continuamos. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos heraldos de la luz allá en el mundo en que nos toca vivir. Nuestra gratitud a Dios. Mire, amados hermanos, el Señor fue de toda perfección su ministerio. Mire en los primeros 6 versículos de qué manera le habla a Dios. De qué manera le dice, yo quiero estar contigo para que los dos seamos glorificados como lo éramos antes de la fundación del mundo. Nuestra gratitud a Dios, porque a través de Jesucristo nos enseña ¿a qué? A tener confianza. Y hacemos nuestras las palabras del salmista, Salmo 19:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Que nuestro Dios nos guarde y nos bendiga esta semana importante para nuestra fe.
Que el Señor los guarde y los bendiga y añada bendición a su palabra, amados hermanos.